¿Importa el completismo en los videojuegos y qué tanto afecta este a la experiencia del jugador? Después de haberle sacado el trofeo de platino a más de 100 videojuegos, y con ello habiendo realizado un registro sobre la experiencia de haber platinado todos y cada uno de ellos, o por lo menos a los primeros 100, creo que no estaría de más indagar un poco sobre dicha cuestión. El principal motivo que me ha llevado a plantear este ensayo se debe al hecho de que en muchas de mis participaciones en conversaciones de internet sobre qué videojuegos pueden ser más o menos buenos, malos y cómo es que estos merecen la pena o no, en más de una ocasión se llega a la conclusión de que el juego merece la pena, mas no vale la pena ir a por su completismo. Y si les soy sincero, a día de hoy dicha conclusión me chirrea un poco. Y no es que yo sea un académico, y por motivos que están de sobra explicar, yo entiendo por qué la mayoría de las reseñas no toman en cuenta el concepto del completismo a la hora de evaluar un juego. Y de la misma forma entiendo que hay varios tipos de videojuegos que no están precisamente pensados para seguir el modelo completista tradicional, ya sean juegos de mucha carga narrativa guiada o juegos multijugador donde la interacción con otros jugadores es lo que define la experiencia. Sin embargo, yo no sé ustedes, pero cuando yo juego un juego que me gusta, aunque sea por pasiva, me siento motivado a ir a por la completitis. Después de todo, si un juego gusta, entonces ¿por qué no ir a por la completitis? Ya que eso es igual a una excusa para seguir jugando a un juego que gusta en general. Muchos dicen, y bien es cierto, que solamente hay una primera chance para dar una primera impresión, pero al mismo tiempo creo que se está subestimando demasiado la impresión final. Sin ir muy lejos, mi platino número 100 fue el de Sackboy: A Big Adventure. Si en lugar de haber ido a por su platino me hubiese quedado únicamente con la experiencia de llegar al jefe final y a lo mucho completar las trials del Caballero Tejido, seguramente acabaría diciendo algo como ¡hostias, qué gran videojuego! El problema es que el juego me gustó lo suficiente como para querer seguirlo jugando, y eso me llevó a juntar 300 prendas de ropa y farmear muchas campanitas, además de quedarme pegado a una guía para localizar coleccionables. Y no es que el juego me desagrade en sí, pero debido a eso, en lugar de decir ¡hostias, qué gran videojuego!, cada vez que se me pasa por la cabeza referenciar a ese juego, en lugar de eso acabo la experiencia pensando en ese juego. Y eso es hablar de un juego que he llegado a platinar, porque si aplicara esto a juegos que no he platinado, las descripciones que tendría de cada uno serían bastante más agresivas de lo que uno podría llegar a pensar. Y nuevamente me repito, yo entiendo que tú eres tú y yo soy yo, pero es que esto es algo que francamente no puedo dejar de pensar, o por lo menos no sé cómo sacármelo de mi cabeza con tanta facilidad. Tantas personas expresan lo mucho que les gusta un juego como Crash Bandicoot 4 It's About Time, lo cual es algo perfectamente entendible a muchos rangos de comprensión, pero por lo menos yo no puedo evitar plantearme la cuestión. Si el juego terminara en plan lo juego hasta ver los créditos del juego, pues diría ¡wow! ¡Cómo mola! Pero si ese ¡wow! ¡Cómo mola! fuese genuino, entonces por las razones que ya he expresado antes, ¿por qué no iría uno, quien sea, a por el completismo del juego? Y una vez finalizado el atentado del completismo, solo el atentado, la impresión final con la que me quedé fue la siguiente. Dos puntos. Que se joda el marsupial y espero que no vuelva nunca más. Que quede claro que ese es solamente uno de tantos ejemplos, y ni siquiera he hablado de los juegos que he dejado tirados en la aventura principal. Porque sí, entiendo perfectamente que haya personas a las que no les interese el completismo en los videojuegos, principalmente porque no todos tienen un trastorno obsesivo compulsivo como yo, pero al mismo tiempo creo firmemente que es totalmente válido que una persona pueda tachar a un videojuego de malo en caso de que su carrera completista no esté a la altura. Quiero decir, tanto se habla de juegos que no son para todo el mundo, o sea, vamos, que Outer Wilds es uno de esos juegos que se quedaron en mi corazón de por vida, pero ni de chiste lo recomendaría. ¿Y cómo voy a hacerlo? El juego directamente falla en comunicarse apropiadamente desde el inicio. Y ya sé cuál es el contraargumento, consiste en decir, es que eso forma parte de la experiencia que los autores querían dar. Y no es que decir eso sea inválido, pero sí va en contra de lo que comúnmente se conoce como buen diseño. Y solo por eso, por mucho que después me acabe sacando el platino de Outer Wilds y termine haciendo esto después,
Seguiría diciendo que es perfectamente válido que alguien le quiera dar una nota reprobatoria en una reseña a ese juego, ya que no es un juego fácil de disfrutar, por no decir que no es un juego que se disfruta de forma convencional. Y sí, cada que pienso en Outer Wilds me dan ganas de... Diablos, este juego sí que le gusta hacérmelo pasar pitos. Pero es que al mismo tiempo, ¿cómo no voy a plantearme a mí mismo el dejarme pasar pitos por Outer Wilds cuando la primera balada que toco en el final de mi camino a los 100 platinos es la de Outer Wilds? Pero en caso de que no haya quedado claro, la conclusión que quiero llegar a dar a entender no es decir que yo estoy bien y tú estás mal, para nada. Pero sí quiero validar y defender la postura que concluye que un videojuego podría perder su sello de aprobado en el hipotético caso de que tenga un completismo horrible, por muy buena que sea la experiencia de pasártelo de principio a fin hasta ver los créditos, no quita el hecho de que el completismo sigue siendo una posibilidad y que dicha posibilidad puede acabar formando parte de la experiencia conclutoria, haciendo que aquello en un principio empezó bien podría acabar mal. Y seamos francos, eso no es algo que todos vayamos a desechar por las buenas. Quiero decir, imagínense si después de ver Naruto con todo el relleno, el final hubiera acabado con Sakura siendo Hokage. Y sí, ya sé cuál es la defensa que se va a plantear a continuación. Si vas a un restaurante y ordenas un platillo de carne con papas, estás en plena libertad de solamente comerte la carne y dejar las papas a un lado. Pero eso no quita el hecho de que las papas están ahí y lo más probable es que tengan buena pinta aunque sea a nivel estético. Por supuesto que te vas a sentir incentivado a comerte las papas aunque sea una por probar y nada más. Y esa degustación, por muy sutil que sea, tiene el poder de alterar la percepción que tengas sobre el platillo completo.